Listo. Ok, entonces les quería enseñar esta foto. Esto sería una cisticercosis generalizada. Fíjense que esta persona tiene cisticercos calcificados en todos los músculos y tejido celular subcutáneo por todos lados. Fíjense aquí los músculos de la espalda y además de eso en sistema nervioso central. Ok. Ok, entonces, lo que quería, también, todo lo que ven blanco son calcificación de cisticerco. Por supuesto, esos son pacientes que se mueren. Y esto era lo que le quería enseñarles. Entonces, están viendo aquí una resonancia magnética nuclear y ven estas vesículas que están acá, ¿ok? Normalmente, ellas deben ser totalmente, este negro se debe ver totalmente y eso significa que está en su fase de vesícula, que significa que el cisticerco está viable y que está evadiendo la respuesta inmune. Cuando se vuelve así, que ya no es negro, negro, sino que empieza a volverse más hacia gris, lo llamamos coloide, que significa que ya empezó a degenerarse y hay una respuesta inmune contra él, ¿ok? Y cuando ya está calcificado, a ver si puse uno calcificado, ya se ve así como se ve este blanco, estos blancos que están acá, ¿ok? Entonces esto que ven aquí es una tomografía, esto aquí a la derecha son tomografías y esto que ven aquí a la izquierda son resonancias. Entonces, cuando queremos hacer diagnóstico, para poderlo hacer con imágenes, necesitamos ver dentro del receptáculo capitis que se lo había nombrado antes. Fíjense que entonces aquí está en el interior de la vesícula el receptáculo capitis, aquí también y acá también. Y esto blanco que ven alrededor de este señor que está acá, de esta vesícula, de este cisticerco, es edema, ¿ok? Entonces esto es extraparenquimatoso o ventricular y esto que está acá es intraparenquimatoso o parenquimatoso, ¿ok? Déjame ver qué más que fuera importante. Yo creo que eso era lo que me faltaba porque lo viéramos el otro día, explicarles las fases del coloide mientras va, del cisticerco mientras va degenerando. ¿Ok? Vamos entonces ahora con la clase de hoy. Que tengo el mismo problema. Tiene que ser esta la que se llama primero. Entonces vamos a empezar con hidatidosis. Lo que están viendo creo que es himenolitiasis. Ya voy. Stop sharing. Ok, entonces empezamos hoy con los sextos que nos faltan por ver, ¿ok? Entonces vamos a ver, la primera parte va a ser hidatidosis y la segunda parte va a ser himenolitiasis. Entonces, ¿ven la pantalla? Sí, profe, pues, ¿se la puede poner en grande? Sí. Porfa. Ajá. Ok, listo, ahora sí se ve bien. Ok, entonces, estábamos hablando de que estamos viendo son platelmintos y que los platelmintos que estamos viendo ahorita son de la subclase sexto, ¿ok? Entonces, y de los que hay en Venezuela, pues vamos a ver, son los que están de este lado derecho, que tenemos el género Tenia, el género Echinococcus y el género Hymenophelus. Y hoy vamos a ver Echinococcus e Hymenophelus. Entonces, la hidatidosis es una zoonosis que la producen las formas larvarias del género Echinococcus. ¿Ok? Dentro de esos Echinococcus tenemos múltiples especies, existen millones. En Venezuela la que hay es Echinococcus vogeli particularmente, ¿ok? Pero internacionalmente las dividimos como en subgrupos y los grupos, el modelo internacional para explicar las formas de presentación de Echinococcus es el modelo Echinococcus granulosus y el modelo Echinococcus multiloculares. Y ya les voy a explicar por qué. Pero la especie que hay en Venezuela es Echinococcus vogeli. Entonces, la hidatidosis es de alta endemicidad, más de 20% de la población en ciertas poblaciones, en Alaska, Canadá, Europa, Turquía, cercano y Mediano Oriente, Rusia, Mongolia, y en Latinoamérica, principalmente en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.
Y lugares con menor endemicidad, es decir, que tienen poblaciones con menos de 20% de prevalencia, pues incluye desde Estados Unidos, Escandinavia, Gran Bretaña, Afganistán, etcétera, hasta países como Perú, Ecuador, y en Venezuela lo describimos como que existen casos esporádicos de hidatidosis que se diagnostican, aparecen uno que otro caso de vez en cuando, no en grandes cantidades. Entonces, es una enfermedad de zonas rurales que afecta principalmente ganado ovino, bovino o porcino, que viven cercanos a mataderos porque necesitan, para que les dé, tienen que estar, tiene que haber hospedadores definitivos que sean alimentados con las vísceras de estos animales, ovejas, vacas o cochinos, alimentar a los perros con las vísceras de esos animales. Entonces, ocurre porque lo consumen, los huevos los consumen estos animales porque son herbívoros al consumir grama, pasto, y tener estrecho contacto con perros, particularmente con perros ovejeros, que son los hospedadores intermediarios de esta enfermedad. Entonces, Echinococcus granulosus, que dijimos que íbamos a explicarlo como ejemplo de todos los equinococos, mide más o menos 2 a 11 milímetros de largo y vive 5 a 29 meses en el intestino del hospedador definitivo, que van a ser los perros. Como habíamos dicho en la clase de generalidades de Céstodes, tiene solo 3 proglótides: un proglótide inmaduro, un proglótide maduro, un proglótide grávido. Y tiene su escólex, que es la extremidad cefálica, donde tiene 2 filas de ganchos, de 20 a 50 ganchos, con sus 4 ventosas, como describimos el resto de los céstodes. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes ven acá, este es el escólex, esto es el cuello, después viene un proglótide inmaduro, que es esto que está acá, un proglótide maduro, que es este que está acá, y un proglótide grávido, que es el último, como este que está acá, que lo que vemos en el interior es el útero, repleto de huevos. Son hermafroditas, como ya lo sabemos, porque igual que todos los demás cestos, son hermafroditas y poseen entonces en el proglótide maduro, van a tener tanto los órganos femeninos como los órganos masculinos. Si hay uno solo, es capaz de autofecundarse y que haya reproducción sexual por autofecundación, o pueden, si hay más de uno, hace uno de hembra y uno de macho y se fecundan unos a otros. Van a tener entonces en el interior, una vez fecundados, se van a formar huevos esféricos de 30 a 50 micras que sobreviven en el suelo húmedo y en aguas poco profundas, resisten temperaturas de hasta menos 1 grado centígrado, igual que resisten desecación, y 10 al 20% sobreviven desinfección con productos con cloro, hipoclorito, esas cosas por 1 hora. Entonces, Echinococcus granuloso, esto que ven acá es una arenilla hidatídica. No sé por qué esta lámina quedó así tan en el aire. La otra forma evolutiva importante son los protoescólices, que es esto que ustedes están viendo acá. ¿Okay? Estos protoescólices están dentro de la arenilla hidatídica, que es el centrifugado del líquido de la hidátide, que ya vamos a verla. Que está dentro del quiste hidatídico. Y lo que vemos es esto, que tendría que ser el equivalente al escólex, lo que después va a ser el escólex, que se denomina protoescólice invaginado en este caso y protoescólice evaginado en este otro caso. Entonces dijimos que tenían reproducción sexual y que la reproducción sexual ocurre en el hospedero definitivo y que el hospedero definitivo es el perro, y que tienen una fase asexual en el hospedadero intermediario, en donde se puede replicar porque estos se van replicando dentro de la capa germinativa y va produciendo muchos protoescólices. Entonces, en su ciclo biológico vamos a tener que el hospedador definitivo es el perro, perros y caninos salvajes, y el hospedador intermediario va a ser ovejas, cabras, como habíamos dicho antes. Entonces, el perro, los adultos van a estar en el perro, es decir que entonces el perro se va, pero es más fácil empezar por el huevo. Así que entonces, tenemos un animal herbívoro que se alimenta de pasto. En el pasto están las heces del perro, en donde va a estar el huevo
embrionado, o sea, el huevo con el embrión hexacanto de su interior, que se lo van a consumir los hospedadores intermediarios. En el intestino de estos animales va a salir la oncófera o embrión hexacanto, que es liberado y penetra la pared intestinal y se va por vía circulatoria a los diferentes órganos del cuerpo, principalmente hígado, pero puede llegar a cerebro, puede llegar a vaso, a cualquier lado, a pulmón, etc. Y en el interior de este hospedador intermediario se va a formar esto que llamamos quiste hidatídico o hidátide, y dentro de ese quiste, que primero va a ser chiquitico y va a ir creciendo hasta poder medir hasta 10, 15 centímetros de diámetro, en el interior se van a formar esto que está acá, que serían las capas germinativas, y los protoescólices, que son lo que al perro ingerir las vísceras crudas de estos animales en el matadero y ser alimentado con estas vísceras crudas, va a consumir estos quistes en donde están los protoescólices, que son la forma evolutiva infectante que hace que posteriormente se formen en el intestino delgado de este perro, al ingerirlos, el adulto. ¿Ok? Entonces ese protoescólice invaginado se evagina y va entonces a partir de aquí formarse el escólex y empezar a surgir los diferentes proglótides, los 3 proglótides que van a formar al adulto. ¿Ok? Entonces, este es un parásito es un cesto de perros. Y bueno, y como dijimos, entonces van a copular, se van a inseminar y se va a formar entonces los huevos en el proglótide grávido, que van a ser excretados con las heces, y eso es lo que va a contaminar el pasto y contaminar al hospedador intermediario. ¿Ok? Hasta ahí no hay Doctora, problema. Dígame. ¿la forma evolutiva infectante sería el huevo o sería la protoescólice? Ya va. Para el perro, los protoescólices. ¿Ok? Para el hospedador definitivo, protoescólices. Para el hospedador intermediario, el huevo. ¿Ok? Y si yo hablo del ciclo biológico del parásito, solo van a nombrar estas flechas rojas. ¿Sí? Sí, nosotros somos paratécnicos entonces, ok. No, paraténicos no, somos accidentales. Paraténicos es otra cosa. Paraténicos es el que permanece latente y se reactiva. ¿Ok? En los músculos y se reactiva. Que no es el caso. En este caso, entonces ahorita sí vamos a hablar, que era lo que venía ahorita. El humano es un hospedador accidental, ¿ok? El humano se contamina por la ingestión de huevos de Echinococcus, o sea que es por contaminación de agua y alimentos con heces de perros infectados, ¿ok? O tierra contaminada con estos huevos por manipulación de la tierra, ¿ok? Al ingerir los huevos, entonces eso que ocurría en el hospedador intermediario va a ocurrir también en el humano. ¿Qué significa eso? Ingerimos los huevos llegan al estómago, los ácidos biliares ayudan a que esta corona radiada se vaya desintegrando para que entonces cuando llegue a el duodeno se va a romper o a eclosionar este huevo y salir la oncófera. Y entonces, igual que en el intermediario, va a perforar la pared intestinal e ir hacia las vénulas de los capilares venosos del intestino delgado, y va entonces a ir a corazón derecho, de corazón derecho a corazón izquierdo a corazón, y se puede izquierdo y distribuirse a todo el cuerpo. Entonces, el lugar más común donde vamos a poder conseguir una hidátide van a ser de acuerdo al orden en que llega a cada órgano. Entonces, el más común es hígado, porque lo más común es que vaya por el sistema porta hacia el hígado, ¿ok? O sea que serían las mesentéricas y superiores, que se van a unir entonces a la vena porta, se van a formar junto con las otras venas el sistema porta y va a llegar a hígado. Entonces, el primer lugar donde se pueden localizar las hidátides sería en hígado. Si pasa el hígado y no se queda ahí, sino que sigue la circulación, pasa a cava inferior, corazón derecho y pulmones. El segundo lugar más frecuente es pulmones. Y después tenemos el resto de las localizaciones, que podría ser cualquier lugar si pasa a corazón izquierdo, y de corazón izquierdo ser bombeado por arterias a cualquier parte del organismo. ¿Ok? Existen otros lugares donde se puede formar, pero los más comunes son esos dos, hígado y pulmón. ¿Ok? Y entonces esto que estamos viendo aquí, que debería ser una vesícula que comienza siendo muy pequeñita, de menos de 1 centímetro, y que empieza a crecer y crecer y crecer, puede llegar a medir hasta 10, 12, 15 centímetros de diámetro, y en su interior va a tener líquido, y esto que estamos viendo acá
que es las capas germinativas con los protoescólices en el interior de esta vesícula. ¿Ok? Entonces, la patología o el daño que produce esta enfermedad va a depender, uno, del órgano que afecte. Si afecta hígado, si afecta pulmón, si afecta sistema nervioso central, si afecta músculo, riñón, vaso, lo que afecte. Y el tamaño que haya alcanzado el quiste, porque a mayor tamaño, pues mayor peso y mayor probabilidad de que dé sintomatología. Entonces, la patología es consecuencia de la presión que ejerce ese saco de líquido cuando está en crecimiento en el lugar que ocupa, y también la velocidad de crecimiento es genética y depende un poco de la variación geográfica, o sea, de las especies que haya en el país donde ocurre la hidatidosis. Entonces, las localizaciones más frecuentes, como dijimos, hígado y en segundo lugar pulmón, pero puedo tener otras localizaciones como vaso, músculo, tejido conjuntivo, cerebro o casos mixtos. Entonces, tengo dos tipos de hidatidosis. Entonces dijimos que había dos complejos, el complejo Echinococcus granulosus y el complejo Echinococcus multilocularis. ¿Ok? Esas dos presentaciones clínicas son estas dos fotos que tienen acá. El complejo de Echinococcus granulosus produce una lesión única o un quiste hidatídico único con líquido en su interior y, como dijimos, con los protoescólices aquí adentro. ¿Ok? Ahora, la segunda forma de presentación es que sea multilocular o alveolar. ¿Qué significa eso? Que en lugar de haber un quiste único, va a haber múltiples quistes, ¿ok? Y entonces, como los alvéolos, como que si tuvieran múltiples alvéolos o en forma de racimo de uvas, como lo queramos llamar. Y se forman entonces, como ven acá, múltiples quistes más pequeños, uno al lado del otro. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? En este caso, que es unilocular o quiste único, va a haber una capa fibrótica por fuera del quiste que lo va a separar del tejido. ¿Ok? A diferencia de este otro caso, que es el que tenemos aquí abajo, que va a ser multilocular y no hay pared quística gruesa formada entre los quistes y el tejido circundante. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene esto? Pues el procedimiento quirúrgico que se va a emplear para poder eliminar al parásito. Porque en este caso hay que sacar una sola hidátide y se puede extraer solamente la hidátide y se deja el tejido circundante con los cuidados particulares de esta cirugía, que es muy complicada, pero es viable. Mientras que en esta otra, como no hay separación, se quita todo el órgano, el área del órgano que esté afectado, hay que extirparlo, el órgano completo. O sea, dejarlo que esté limpio y sacar todo lo que tenga hidátides en su interior. Entonces, el quiste hepático suele ser más comúnmente en el lóbulo derecho, más frecuente que en el lóbulo izquierdo. La mayoría de las veces el paciente es asintomático, particularmente en los primeros estadios, porque acuérdense que más o menos crece 1 centímetro por año, y al crecer 1 centímetro por año, pues para que tenga 10 centímetros tienen que pasar 10 años, ¿ok? O sea que es una persona que ha estado infectada durante muchos años, era asintomático, pero no alcanza los 10 centímetros, sino hasta mucho después, que es cuando empieza a ser sintomático. Cuando se presentan los síntomas, los síntomas van a ser un abdomen distendido, con una masa palpable en cuadrante superior derecho de abdomen, es decir, a nivel del hígado, que puede o no haber hepatomegalia, pero sí podemos palpar el hígado porque está dentro del hígado y lo que palpamos es el hígado, o que palpemos directamente la bolsa del quiste hidatídico. ¿Qué complicaciones tiene el quiste hidatídico a nivel hepático? Uno, que haya sobreinfección bacteriana, que no es lo más común, y dos, ruptura del quiste hidatídico que me puede producir shock anafiláctico. ¿Ok? Y el paciente se puede morir si se rompe ese quiste hidatídico. Por eso hay que extraerlo completo sin romper estas hidátides. Y aquí también, o sea, extraer completamente el quiste para que no haya salida de este líquido hacia el tejido circundante. Doctora, en el caso de la especie que se encuentra aquí en Venezuela, ¿a qué presentación clínica se asemeja? Sí, disculpa que no lo nombré, a esta, al alveolar. Ok, Ok, perfecto. multiloculado. Entonces, Echinococcus multilocularis es como llamamos como al genérico,
Aquí entra Echinococcus oligarctus y Echinococcus vogeli. ¿Ok? Ajá, entonces aquí tenemos un solo quiste, pero en pulmón. Y bueno, esto es lo que veríamos si hiciésemos un corte transversal de este líquido. Entonces, cuando la presentación es pulmonar, la mayoría de los pacientes, como dijimos antes, es asintomático, particularmente en los primeros años de infección. Posteriormente, si el quiste crece mucho, el paciente presenta dolor torácico, puede haber fiebre si hay algún tipo de fisuras que produzcan un poquito de reacción alérgica. Hay tos, disnea y podría haber hemoptisis, no es lo más común. El más común es que se rompa y que lo que haya no sé por qué no está escrito aquí, vómica, una cosa que se llama vómica, que sería que esto que ustedes están viendo acá se rompa hacia un bronquiolo y que entonces el contenido de la hidátide salga por las vías aéreas. ¿Ok? Seguro está escrito más adelante. ¿Qué complicaciones podría tener si la localización es pulmonar? Que si se rompe el quiste haya reacción alérgica con shock anafiláctico y podría haber otras complicaciones menos frecuentes, pero sobreinfección bacteriana, con formación de abscesos y neumotórax o empiema, pero no es, o que el quiste hidatídico se vaya hacia la pleura por ruptura y que haya crecimiento secundario. Pero lo más peligroso de todo y lo que uno más tiene que estar prevenido es la reacción alérgica con shock anafiláctico. Entonces, aquí vienen los quistes únicos. El diagnóstico se hace imagenológico primero y cuando vemos esta lesión única quística con líquido en su interior, tenemos que hacer diagnóstico clínico epidemiológico. Evidentemente hay que investigar si el paciente viene de un área cercana a criaderos de ovejas o de cabras, etcétera, y que tengan perros que ayuden a cuidar ese ganado, porque eso los hace susceptibles, porque están en el lugar donde ocurre el ciclo biológico natural del paciente por ser del parásito por ser una zoonosis. En los diagnósticos por imágenes podemos ver o esta lesión única o lesiones en panal de abeja, que es el patognomónico del multilocularis. Puede ser un ecosonograma de abdomen, una tomografía de abdomen, a veces se hace rayos X, pero rayos X sería de tórax, como este caso que vemos acá en la rayos X. Esto es un ecosonograma, esto es una tomografía y esto es una rayos X. Ahora, el diagnóstico específico, una vez que lo sospechamos porque vemos las lesiones, significa investigar si hay anticuerpos o antígenos de este parásito. Y bueno, el más específico de todos sería una inmunoelectroforesis con antígeno purificado AR5, que me daría positivo si el paciente tiene hidatidosis, porque estoy detectando este antígeno en particular del parásito. También puedo hacer inmunoblot o inmunoensayos enzimáticos, ELISA, etc. El tratamiento es quirúrgico. Se utiliza el vendasol para matar los protoescólices, pero básicamente, o sea, lo que se hace normalmente es que esta hidátide completa hay que extraerla del lugar donde esté. Entonces, por ejemplo, si es el hígado, uno tiene que abrir la pared y crear una superficie de menor presión para que el quiste hidatídico solito salga, porque si lo rompemos puede morirse el paciente. Y en el caso de que sea alveolar, pues la extracción completa quirúrgica de la lesión. ¿Ok? Esto es una enfermedad que requiere entonces que haya una educación para la salud en los grupos de riesgo. O sea que evidentemente es educación para la salud en personas que crían ovejas y cabras particularmente, para que no alimenten a los perros con vísceras crudas. ¿Ok? Se les podría dar cocidas porque en teoría se mata el protoescólice, pero preferiblemente es no usar las vísceras de los animales como alimento para los perros. Evidentemente buena higiene personal porque esto es la persona se contaminaría por consumo de huevos, o sea que evidentemente tiene que ver con que si manipula tierra, que se lave bien las manos para no ingerir los huevos, antes y después de cocinar o de manipular tierra, etcétera, etcétera. Adecuada inspección de mataderos, o sea, en los mataderos, si los animales tienen quistes hidatídicos, no deberían
o sea, uno debería estarse seguro de que esos animales o sea, no deberían utilizarse como carne humana, para humanos. Y los perros deberían recibir tratamiento periódico con praziquantel cuando viven en este tipo de ambientes. Y bueno, como dijimos, lo más importante de todo es no alimentar a los perros con vísceras crudas de estos animales. ¿Alguna pregunta sobre hidatidosis que no hayan comprendido? Yo tengo una más, doctora. Dígame. Dice, en el ciclo biológico de la CDC, como hospedador definitivo aparecen los perros, pero aparecen otros caninos. Entonces pregunto, ¿puede haber otro hospedador definitivo además del perro? Zorros. Perros Ok, caninos incluye zorros, incluye probablemente chacales, todo lo que sea perro salvaje. ¿Ok? ok, o sea, tiene más de un hospedador definitivo, o sea, sería Eurixeno. Sí, Ok, pero todos caen Profe, dentro de la categoría de caninos. ¿Ok? ok, perfecto. Dígame. ¿La otra pregunta? profe, le quería preguntar si entonces si por lo menos hay países que, o sea, consumen el perro, por lo menos en Corea, el perro como forma de alimentación. Acuérdense que Entonces, ¿cómo se haría? ¿Pasaría por unos controles sanitarios? no, acuérdate que el perro lo que tiene es el parásito en el intestino. ¿Ok? Porque lo que tiene es el adulto. Entonces, el problema es las heces del perro, que es lo que contamina tanto al hospedador intermediario como a nosotros, los accidentales, al humano como accidental. Entonces, el problema no es comer la carne de perro, sino las heces del perro. En el caso de los animales, o sea, de ovejas y cabras y ese tipo de animales, vendría a ser consumir la carne. En teoría no debería producir nada porque nosotros no somos susceptibles, o sea, ellos no pueden, o sea, si nosotros nos consumiéramos las hidátides por la boca, el parásito no puede continuar su ciclo biológico porque nosotros no somos su hospedador definitivo. ¿Ok? El problema es para los perros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? El método diagnóstico de elección sería imagenológico. No, es una suma de imagenológico con serología. Tienes que, a juro, hacer detección de antígenos de hidatidosis. O sea, con Antígenos de equinococos, el ARC5, inmunoelectroforesis, ¿no? Ok, inmunoelectroforesis, sí. Ajá. correcto. Ese es el Basta. definitivo. Ok, Como nosotros no somos hospedadores definitivos, no podemos hacer demostración directa del parásito. Y no podemos tampoco punzar el quiste, porque si lo rompemos y no cicatriza y queda una fisura, podemos matar al paciente. Entonces, ese es un quiste que no debería ser punzado. Por ende, tenemos que hacer un diagnóstico inmunológico en suero del ok, paciente. ok. ¿Ok? Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a la siguiente clase, que es la clase de himenolepis. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces vamos a ver ahora, la enfermedad se llama himenolepiasis. Entonces, esta enfermedad es una infestación en humanos, especialmente es más común en niños que en adultos, principalmente con Hymenolepis nana, que es un parásito intestinal de la rata, y con menor frecuencia Hymenolepis diminuta, que también es un parásito intestinal de otros roedores. ¿Ok? Entonces, tenemos un género, Hymenolepis, y dos especies, Hymenolepis nana y Hymenolepis diminuta. El hospedador definitivo es ratas, ratones, etc. Y el humano, pero el humano puede ser también de hospedador definitivo de ambas. Entonces vamos a tener Hymenolepis nana, mide más o menos 2 a 10 centímetros de largo, tiene 175 a 220 proglótides, es decir que vamos a tener el escólex, el cuello y todo esto que está aquí son los proglótides, ¿sí?
vamos a tener un grupo de proglótides inmaduros, un grupo de proglótides maduros y un grupo de proglótides grávidos al final, ¿ok? Donde van a estar los huevos. El Scolex mide más o menos 3 milímetros de diámetro, tiene 4 ventosas, igual que todos los demás, y un rostelo retráctil corto con dientes en el rostelo, ¿ok? El huevo mide 35 a 42 micras, o sea que en promedio más o menos 40 micras de diámetro. Tiene en su interior una oncósfera o embrión hexacanto, igual que el resto de los cestos, que es esto que vemos acá. ¿Ok? Y ya vamos a ver, este que está aquí, estos debería haberlo borrado. Esto no es, porque esto es Hymenoplepis diminuta y esto es Diphyllobothrium latum. Y este que estamos viendo acá es el B, A, B y E, son los de Hymenoplepis nana. ¿Ok? Entonces, el huevo como tal, fíjense que tiene, este dibujo es perfecto porque lo que vamos a ver, la forma como lo distinguimos es porque él es hialino y en estos polos, en el polo superior y polo inferior, van a tener filamentos polares, ¿ok? Y cuando uno mueve el micrométrico, ve estos filamentos y eso nos da diagnóstico de Hymenoplepis nana. Tiene 4 a 8 filamentos polares. El ciclo evolutivo va a ser entonces, el humano se puede infectar de dos formas, los roedores. Ingestión de huevos, y cuando ingerimos huevos, en el intestino delgado se va a formar un embrión, va a salir el embrión hexacanto a nivel de duodeno, y va a perforar la vellosidad intestinal, y dentro de la vellosidad intestinal va a mudar a su forma larvaria, que se denomina cisticercoide. Y ese cisticercoide, cuando ya madura, vuelve a perforar la pared intestinal, pasa a la luz intestinal y se forma esto que ven acá, que tendría que ser el adulto de Hymenoplepis. Normalmente es un parásito monoxeno que se transmite de hombre a hombre con autoinfección interna y externa, o de la rata al humano. Puede tener esto que estamos viendo acá, que vendrían a ser pulgas y gorgojos que ingieran los huevos de las heces, que salen por las heces del ratón, y se forma el cisticercoide en su interior, y al ingerir uno gorgojos o pulgas, ese cisticercoide se va a degradar la pulga o el gorgojo, y el cisticercoide va a generar dentro del intestino del humano al adulto de esta tenia que se llama Hymenoplepis. ¿Ok? Entonces, el huevito o la pulga va por la tripsina y los ácidos biliares, van a producir la liberación del embrión hexacanto, que se va a convertir en la larva posteriormente en el cisticercoide. Entonces, con esas sustancias líticas y aculeos, invade la mucosa intestinal, se desarrolla dentro de la vellosidad del yayuno la siguiente forma evolutiva, que sería el cisticercoide. La fuente primaria de infección es el hombre, para Hymenoplepis nana, si lo consideramos como hospedador definitivo, pero también los ratones. Y como dijimos, entonces pueden utilizar como hospedador intermediario pulgas de ratones o de perros, como Xenopsila Cheopis y Xenocephalides canis, que son coprófagas, y al ingerir entonces gorgojos de los cereales, como los gorgojos de las que puede haber, qué sé yo, en el arroz, en las lentejas, en los garbanzos, etcétera, estamos ingiriendo el cisticercoide, y ese cisticercoide puede desarrollar en el intestino del humano otra vez, o en el ratón, el cesto de adulto. Entonces, pues la otra forma de infección sería entonces la ingestión de artrópodos por los roedores o el humano, y entonces se forma el adulto en el intestino. Doctora, Dígame. fíjese, me llama la atención que en la primera diapositiva dice que el parásito es monoxeno, pero luego hablamos de hospedadores intermediarios. ¿No significa eso que sería heteroxeno? En principio es monoxeno, pero puede haber también intervención de ese otro, del gorgojo. ¿Ok? Ok. O sea, puede haber, digamos que puede haber los dos tipos de ciclos. Puede ser desde monoxeno a heteroxeno. Tiene ambos. Ok, tiene Porque dos ciclos. puede ser sin hospedador intermediario, como puede ser con hospedador intermediario.
Ok, ya. Perfecto. Ok, entonces, en 4 días se transforma, como dijimos antes, esto era el embrión hexacanto que perforó la vellosidad intestinal. Y en 4 o 5 días, entonces se va a formar esta vesícula con un escólex invaginado, rudimentario y una cola pequeña, que es esto que ustedes ven acá. Ok, esto está dentro de la vellosidad intestinal. En 10 a 12 días va entonces a migrar otra vez, a salir hacia la luz intestinal en el ilio, y se fija en el escólex desinvaginado y se fija la pared intestinal y va a formar entonces el adulto. Van a empezar a crecer los proglótides de inmaduros a pasar a maduros y grávidos. Este parásito vive un mes nada más, ¿ok? Entonces es un parásito que vive muy poquito tiempo. Cuando las infecciones, ya no por el mismo parásito, sino que hay autoinfección repetidas, se pueden producir hiperinfecciones muy grandes. Yo no lo llamaría hiperinfección, y eso que esta clase le hice yo. Cargas parasitarias altas con autoinfección, por autoinfección, ¿ok? Y ¿se acuerdan cuando vimos anquilostomidios qué cosa era muy importante que se absorbía en el ilium? ¿Alguien se Vitamina acuerda? B12. Vitamina B12. Sí, pero además de vitamina B12 que se absorbe en ilium, ¿se acuerdan que hablábamos que había pérdida y que se reabsorbía? Los ácidos biliares, No, las sales biliares. no, el hierro, ¿ok? El hierro Bueno. se absorbe a nivel del ilium. Por ende, eso es algo importante de tener en cuenta, porque fíjense que si la infección es por huevos, se va a formar un cisticercoide que me va a alterar la absorción intestinal, ¿ok? Particularmente del hierro, que es que ocurre en el mismo lugar donde este parásito se aloja, ¿ok? Entonces, ¿qué se va a producir? Va a haber alteraciones locales de la mucosa intestinal, o sea, va a haber pérdida de la superficie de absorción. Esa vellosidad que está albergando al parásito, pues va a estar congestiva, con infiltración, posteriormente va a salir otra vez hacia la luz intestinal, se van a formar pequeñas úlceras, ¿ok? Y en esas úlceras, pues bueno, va a haber necrosis y descamación del epitelio intestinal en el área donde se inserte además el verme adulto, ¿ok? Clínicamente, la clínica va a depender de la carga parasitaria. Entonces, es un parásito que normalmente es más frecuente en niños menores de 10 años porque se asocia más que todo a mala higiene. Manifestaciones gastrointestinales. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque mala higiene, porque dijimos que para que pueda haber una alta carga parasitaria, principalmente es por autoinfección, ¿ok? Entonces, los menores de 10 años los que pueden tener mala higiene y tener entonces, excretar los huevitos y consumirlos por no limpiarse las uñas, por inadecuado lavado de las manos, ¿ok? Y del ano, después de defecar. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, cuando hay altas cargas parasitarias, el paciente puede presentar anorexia, pérdida de peso, puede haber inquietud, puede haber algo de prurito anal y nasal y urticaria, porque como penetra la mucosa intestinal, pues vamos a tener contacto con tejido, por ende va a haber eosinofilia. Lo más frecuente es que haya un dolor abdominal difuso persistente, no muy severo, pero sí que lo haya. En casos graves, que tienen que ser grandes cantidades de parásitos, el paciente cursa con anemia, particularmente los niños pequeños que están en crecimiento y requieren mayor cantidad de hierro. Dolor abdominal difuso, con diarrea. La diarrea puede tener moco, raramente puede haber sangre, vendría a ser más sangre oculta que sangre como tal. Y el paciente podría llegar a tener vómitos, cefalea, insomnio, mareo, alteraciones de conducta, y no le pararía mucho a esto de convulsiones y crisis epileptiformes, eso, porque estos estudios son estudios de masa que no diferencian si el paciente tenía otra cosa o no. Nos quedamos solamente con anemia, dolor abdominal, diarrea con moco, que podría o no tener sangre, pero no es lo más común. Y la eosinofilia es variable desde 4 a 15%, es una eosinofilia leve, menos de 1500. Nunca hay hiperosinofilia con este parásito, siempre es más que todo una eosinofilia leve. Es una enfermedad cosmopolita, es decir, que la hay en todas partes del mundo.
que se asocia a áreas rurales, principalmente donde haya ratones. Hay alto parasitismo en lugares como Argentina, en el sur de Brasil, en Ecuador, en Nicaragua y en México. Es más común de áreas urbanas que rurales. Acabo de decir lo contrario, creo. Es más común en áreas urbanas que rurales. O sea, acuérdense que las áreas urbanas, cuando no haya adecuado, si la basura no se saca adecuadamente, en áreas esto sería más que todo en áreas marginales, o sea, donde haya convivencia entre roedores y humanos por mal manejo de la basura. Y también en lugares asociados a hacinamiento como asilos, orfanatos y escuelas, porque evidentemente cualquier cosa que tenga que ver con deficiencias de higiene y hacinamiento me van a favorecer que haya las transmisiones por autoinfección. Los factores de riesgo, esto lo debe decir los trabajos, pues si no, no lo hubiera escrito, pero hablan de promiscuidad, malos hábitos de higiene es lo principal, manos sucias. La incidencia aumenta en niños de 2 a 8 años, es raro verlo en personas mayores de 15 años. La mayor incidencia es en niños entre 2 y 8 años. El diagnóstico es clínico epidemiológico, como les dije antes, en el caso de Hymenoleucis nana, lo que vamos a ver es un huevo hialino que tiene el embrión hexacanto en su interior y que si movemos el micrométrico vemos los filamentos polares aquí en los dos polos del parásito. Hymenoleucis diminuta tiende a ser más bien de color parduzco, en su interior igual está el embrión hexacanto. Esta no es la mejor foto, déjame ver si consigo una mejor en otro lado. Y bueno, se trata con praziquantel o niclosamina. El control, educación para la salud de la población. Evidentemente que lo más importante es la eliminación de roedores, limpieza activa del domicilio, especialmente en los lugares donde haya hacinamiento, buena higiene personal para evitar la autoinfección, tratamiento colectivo y repetido cada 2 semanas. Cada 2 semanas no. Si consigues el parásito, repetir el tratamiento a las 2 semanas. Protección de los alimentos, especialmente cereales, para que no haya ni gorgojos ni ratones en contacto con los alimentos. Y buen estado nutricional de los niños para que no lleguen a anemia. ¿Alguna pregunta? Les voy a enseñar unas fotos mejores ahorita. ¿Tienen alguna pregunta sobre himenolepiasis? No, profe. Bueno, yo no. No sé si un compañero tiene algo más. El diagnóstico lo realizamos con examen directo o podemos hacer, por ejemplo, un cato. Cualquiera de los dos. Ok. Y formol acetato de etilo también. Déjenme un segundo para enseñarles los huevos. Es cierto que la clase no dice eso. Ya les voy a enseñar unas mejores fotos de... Les voy a enseñar las fotos, que estas igual se las pongo después en el repaso, pero se las enseño de una vez. Estos son esto se saca de la arenilla hiatídica del quiste hiatídico, que son los protoscólices, esto que ustedes están viendo acá. Igual los protoscólices, este es el quiste con las áreas germinativas. Esto sería, aquí tiene el unilocular en el hígado y aquí en el mismo hígado, pero este es alveolar o multilocular. ¿Ok? ¿Ven la diferencia entre los dos, verdad? Sí, sí, claro. Esto es un quiste hiatídico que lo tuvieron que extraer con la parrilla costal porque estaba pegado y no lo podían soltar del paciente. Este es este paciente. Y en este caso, el quiste hiatídico, aquí está en sistema nervioso central, en cerebro. Aquí está en vaso. Y aquí está la extracción de los quistes chiquiticos cuando son multiloculares, pero que sí parecen como quistes secundarios. Esta es la extracción quirúrgica del quiste hiatídico. Fíjense que lo sacan sin que se rompa. Y en el caso de Hymenoleucis, entonces, ya vimos, ya se los enseñé.
Aquí están los gorgojos en los cereales. Aquí está, en este caso, es un maíz, o sea que también puede estar en las cotufas. Este huevo que ustedes están viendo acá sí es el típico de Hymenopletis diminuta, ¿ok? Fíjense que es de color pardo o marrón. El embrión hexacanto en su interior y no hay filamentos polares en esta parte de acá, ¿ok? Esto es el cisticercoide y el adulto. Y listo. Aquí me falta un... Y este es el de Hymenopletis nana, que ven el embrión hexacanto en su interior y es hialino. Y aquí se ve con mucha imaginación, cuando mueven el micrométrico, les prometo que sí se ve los filamentos polares. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Bueno, listo chicos, terminamos por hoy. Gracias por Chévere, profe. permitirme dar la clase hoy. Entonces, mañana vamos a ver paragónimos y fasciola, ¿ok? Ok. Con la profesora, la doctora Francis Gianandrea. Francia. Sí. Y si es posible, estoy tratando, la doctora Núñez me dijo que ella puede el miércoles. Entonces, cuando me confirmen si hay... ¿Y la clase sería online, profe, o presencial? no, presencial. Ok. Entonces, necesito que me digan la hora en la que pueden Ok. y sería en la cátedra, ¿ok? Listo. Dele pues, profe. Bueno, Le aviso gracias. ahorita. Dele Ok, pues. Hasta luego. chévere. Hasta luego. Y gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes.